Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día 7 de enero del 2021 de la asignatura de emprendimiento. El día de ayer nos quedamos platicando al final de la sesión sobre las ventajas y desventajas de esta asignatura o de este tema. Para los que no estuvieron presentes en la sesión pasada y en las últimas sesiones, las clases están cargadas en Classroom. Bien, recapitulando un poquito lo que platicábamos el día de ayer. El hecho de emprender tiene ventajas y desventajas, como ya lo hemos comentado previamente. Ventajas muy notorias, como el hecho de que no tienes jefes, sino que al contrario tú eres tu propio jefe. El hecho de que con un emprendimiento tienes la posibilidad de seguir tus sueños, hacer lo que tú quieres hacer, tener tus propios horarios, que tus ingresos no sean limitados, etcétera. Pero también representa desventajas. Ayer platicaban ustedes varias, también se mencionaban algunas de mi parte, como las diversas formas de inversión de recursos que necesitamos hacer. Quizá la más importante de las que tenemos en pantalla sea la inversión de tiempo, porque esto implica la posibilidad de perder muchas cosas, el perdernos de fiestas, el perdernos de ciertas amistades, de ciertas relaciones y demás. Pero también algunos aspectos económicos, financieros o monetarios que son de gran relevancia, como el de inversión obvia que tienes que hacer para establecer un negocio, y el hecho de que no vas a tener ingresos de forma inmediata, ni tampoco vas a tener un sueldo fijo necesariamente. Así como estos, y como lo platicábamos en días pasados, hay muchas más ventajas y muchas más desventajas, partiendo de la propia perspectiva, incluso experiencia de cada uno de nosotros. También se platicaba sobre el caso particular de que me ha sucedido a mí y cómo ha sido en ciertas cuestiones ventajoso y en otras no tanto. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre este tema respecto a, en primera instancia, entender si todas las personas podemos o no ser un emprendedor. ¿Soy yo un emprendedor? ¿Son ustedes emprendedores? ¿Somos todos emprendedores? ¿Será que todos tenemos esta capacidad de ser emprendedores? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, Giovanna Calzada, ¿tú qué opinas? ¿Crees que todos podemos ser emprendedores en algún punto o solamente ciertas personas? Todos, profe, todos tenemos el derecho o la oportunidad de emprender. Obvio que a lo mejor y fracasamos unos, o es que la otra vez también quiero opinar sobre que nací siendo emprendedor y eso, nada más que no pude el Ujú. último, pero hay personas que nacen siendo emprendedores, sí se puede hacer, pero hay otras personas que tienen la idea ya desde que están chiquitos de cómo lo van a hacer, porque mis sobrinos hasta hacen casitas y construyen Ujú. casitas y cosas así. Entonces, hay cosas que se nacen haciendo, talentos que se nacen haciendo. Entonces, yo quiero emprender, perdón, pero no sé cómo. ¿Me explico? Tengo ideas, Ok. pero no tan creativas como otras personas que conozco que saben qué poner, cómo hacerle, cómo crear una ropa, qué materiales se usan, todo así. Ujú. Entonces, sí podemos emprender todos, pero muy pocos sabemos cómo y tenemos la habilidad de hacerlo. Ok, vale, muchas gracias. Me gusta esa respuesta. Ahorita vamos a andar un poquito más en este tema. Leo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que realmente todos podemos emprender o es solamente una cuestión de ciertas personas? Mm, bueno, yo creo que sí, bueno, todos, pero más que nada, yo creo que está en la intención, en la motivación de querer una persona, porque sí, pues, si conoces a una persona que no tiene ganas, que no tiene ambiciones, o así, ¿verdad? Pues no va a poder llegar a ser una persona como emprendedora. Yo creo más el gusto de serlo, yo creo que está en eso, en la motivación, en querer. Ok, en esa motivación, el hecho de que podamos o no. Bien, gracias, Leo. Carriedo, ¿estás por ahí? Esperemos que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todos podemos emprender o hay solamente ciertas personas que lo pueden lograr? Pues yo creo que todos. Bueno, el que quiera, ¿verdad? Tampoco nos obliga a nadie. Pero el que tiene algo de que
por vender o por comprar cosas así, sabe uno que es para eso o que le gusta eso y que puede hacerlo. Ok, bien, gracias, Carrillo. Muchas gracias a las tres por sus respuestas. Estamos hablando entonces de que a partir de lo que ya hemos comentado y platicado en las últimas clases, se puede percibir claramente que existe una tendencia a una respuesta sí. Loperena, levantaste la mano por ahí. Fernando Loperena. Ah, nada que, o sea, que yo creo que todos podemos emprender o podemos llegar a tener esa oportunidad, solo es cuestión de que lo que queramos emprender realmente nos guste, nos apasione y sobre todo tener compromiso con lo que se quiere lograr. Además, también hay que saber pues enfrentar las dificultades que se presenten, porque a lo mejor nuestro proyecto o no es tan fácil de llevarlo a cabo o a lo mejor tropezamos a la primera o algo así. Entonces hay que tener mucho compromiso. Sí, es muy complicado que un emprendimiento por primera vez logre el éxito. En muchas ocasiones no se va a lograr. A Lady, bienvenida. Creo que no te habías conectado desde la primera vez. ¿Cómo estás? No, sí, apenas anoche me uní a la clase. Muy bien, profe, me siento muy contenta de poder estar de nuevo en clases. Y quiero comentar que difiero un poquito con lo que dijo ahorita mi compañero, porque siento que incluso ahorita en pandemia, bueno, no sé qué hablaron las clases pasadas, ¿verdad? Pero según lo que voy viendo ahorita, ahorita en pandemia muchas personas emprendieron por la situación económica que estuvieron viendo y obviamente no están como pensando en triunfar, que claro que si lo hacen, pues qué padre, pero están pensando en suplir unas necesidades en su hogar y a partir de eso es que están emprendiendo algún negocio o algún proyecto. Pero creo que todos tenemos la capacidad para emprender, pero no todos tienen la capacidad para que ese emprendimiento se mantenga y siga en pie durante el tiempo que se quiera. ¿Sí me explico? Ok, sí, claro. Gracias a Lady. Sí, justamente algunos de los compañeros ahorita, como Loperena y demás, hablaban de esa pasión o de esa disciplina o ese compromiso que también se comentaba ayer. Pero también existen algunos emprendimientos, como también lo comentábamos en días anteriores, donde no es necesariamente por esa idea o porque yo quiero, sino un poquito más por necesidad. Silva. Eh, yo creo que no. Yo creo que la verdad no todos están hechos para emprender. Creo que se ha hecho muy popular el intentar emprender, y más hoy en día que estamos en una época pues ahora sí que difícil para algunas personas que pierden su trabajo. Pero siento que el hecho de, siento que no, no porque se haya hecho popular significa que sea para todos. Y no estoy diciendo de habilidades o haciendo menos a alguien, sino de que se ha romantizado mucho el emprender como si fuera algo fácil, como si todos pudiéramos hacerlo, cuando realmente es algo, pues ahora sí que complicado, que sí hay ciertas cosas que te pueden ayudar mucho para emprender, pero si el emprender necesitas ciertas bases, o al menos cierto criterio para empezarlo y para continuarlo, porque pues sí, pues, si todos pueden emprender, entonces nadie va a trabajar, nadie va a trabajar en empresas. Nadie va a ser trabajador, todos vamos a ser sus propios jefes. jefes. Vale, me gusta tu forma de pensar. Si ahorita comentamos un poquito más al respecto. Guevara. Bueno, ayer hablábamos precisamente de que pues, o sea, sí podemos, cualquiera puede emprender por el hecho de que no necesariamente emprender significa emprender algo grande, o sea, puedes emprender desde poniendo un puesto de tacos, vendiendo dulces en la universidad, así que pues, sí, cualquiera puede emprender. Ok, muy bien, gracias, Guevara. Sí, justamente eso lo platicamos en días pasados y es cierto. Pero a ver, la pregunta central aquí, la que tenemos en pantalla es, ¿todos somos emprendedores? Y tal vez nos fuimos o nos desviamos un poquito con las respuestas.
todos somos emprendedores. Yo comparto un poquito más la visión de Silva. No, no todos somos emprendedores. No todos tenemos una visión, un carácter, una motivación, unas ganas, una necesidad de emprender. Hay personas que lo tienen y hay personas que no. Como decía Aleida hace un rato, hay personas que tienen la necesidad de emprender un negocio porque perdieron su empleo, pero aunque tengan esa necesidad, no lo van a hacer porque no les gusta, porque no quieren hacerlo, porque les da pena, porque les da miedo, por una gran cantidad de razones, da igual. Sin embargo, habrá otras que tengan o no tengan necesidad, lo van a lograr, lo van a conseguir o simplemente lo van a intentar. Entonces, ¿todos somos emprendedores? No. Hay personas que sí nacen, que sí crecen, que sí conviven, que sí logran, que sí tienen necesidad y se convierten en emprendedores. Y hay personas que a pesar de que se les presentan todas las cuestiones antes mencionadas, no lo hacen. Seguramente muchos de ustedes también tienen amigos o amigas que están en un círculo social o en un punto económico mucho más favorecido, que tendrían la posibilidad de establecer una empresa bastante buena, que si ustedes tuvieran el dinero de ellos, pondrían una empresa. Pero ellos no lo hacen, a ellos les vale, porque mi papá me da todo, porque mi mamá me da todo, porque las empresas ya las maneja alguien más. Entonces, no es como que sea una cuestión de que todas las personas tengamos esta capacidad. ¿Todos podríamos emprender? Sí. ¿Todos somos emprendedores? No, ahí es donde se corta. Y precisamente como lo platicaba Silva también lo hacía notar. Si todos fuéramos emprendedores, pues sería bastante complicado que tuviéramos empleados dentro de nuestros emprendimientos. Entonces, al menos desde mi perspectiva, la respuesta a la pregunta ¿todos somos emprendedores? Es no. La respuesta a la pregunta ¿todos podríamos emprender? Es sí. Y esa pregunta se responde precisamente por lo que comentaban, por ejemplo, Guevara ahorita al final, en el sentido de que un emprendimiento podría ser desde algo mínimo hasta una cuestión mucho más grande. Bien, acá en el chat nos pone, por ejemplo, Tobar. Desde que tomamos decisiones, ya bien sean laborales o personales, no nos hacen cierta forma emprendedores. Ok, bueno, ya por ahí se respondió un poquito. Estamos hablando de un emprendimiento particularmente sobre creación de empresas. En eso es en lo que nos vamos a enfocar precisamente esta asignatura. Pero sí, viéndolo desde la otra perspectiva de la palabra, sí, todos somos emprendedores, claro. Al menos todos los que estamos aquí, que tenemos alguna iniciativa de seguir queriendo mejorar en algún aspecto de nuestra vida. Muy bien. Entonces, justamente para seguir platicando sobre este tema, podemos plantear que para que una persona pueda convertirse en emprendedor o para identificar si una persona se pudiera ver a sí misma como emprendedora, existen distintas características que no, digamos que no crean a un emprendedor, pero sí lo comparten la gran mayoría de los emprendedores y empresarios, no solo de México, sino de muchas partes del mundo, prácticamente todo el mundo. Factores motivacionales, cosas personales, físicas, intelectuales y competencias generales. Vamos a ver primero algunos factores motivacionales de importancia para poder tener una perspectiva, una visión o un espíritu emprendedor. Primero, un emprendedor usualmente tiene una necesidad de logro, es decir, está planteando, está viendo, está observando la posibilidad de tener algo más de lo que tiene en la actualidad. Podemos estar hablando de dinero, que quizás sea la cuestión más sencilla de entender, pero también esta necesidad de logro puede ser en otro sentido. El hecho de que tú puedas ser jefe de alguien más, el hecho de que tengas la posibilidad de manejar tus propios tiempos, de manejar una plantilla de personal, eso podría ser el logro para ti. El hecho de que hagas lo que te gusta incluso podría ser el logro para ti. Por ejemplo, digamos que una persona termina su carrera universitaria, digamos que esta persona está estudiando licenciado en administración
Y este licenciado en administración trabaja en gobierno del estado, digamos en Secretaría de Finanzas, por mencionar cualquier área. Sin embargo, no está a gusto allí. Gana, digamos, 30,000 pesos al mes, lo cual es un muy buen sueldo para lo que se gana en la actualidad, pero no está a gusto. ¿Por qué? Porque siempre desde que entró incluso a la carrera, esa persona no quería estudiar administración. Estudió porque sus papás le dijeron que estudiara eso, porque no había otra cosa que le gustara tanto, porque se le acabó el tiempo y pues se metió a la única oportunidad que tenía, porque allí se metió el novio, la novia, el amigo, la amiga, etcétera. Cosa que no les pasa a ninguno de ustedes, ¿verdad? Bueno, yo sé que sí a muchos. Entonces, esa necesidad de logro no se va a satisfacer simplemente trabajando para alguien más en gobierno. En cambio, si se presenta la oportunidad de que con unos ahorros pone su, digamos, escuela de música, porque esta persona es un músico frustrado que siempre quiso tener su banda y la tuvo, pero después por algún motivo ya no se hizo, pero es muy bueno en diversos instrumentos musicales y pone su escuela de música. A pesar de que salga a lo mejor de trabajar de gobierno a las 7 de la tarde y a esa hora es cuando empieza a dar clases de música, ese pequeño espacio, eso que hace hasta el final, eso que empieza a hacer ya cuando está cansado de una jornada laboral, va a ser ese logro que se está alcanzando. Entonces, ese hecho de que voy a llegar a mi jornada laboral al final para hacer lo que ya me gusta, es el logro que estoy consiguiendo. Y eventualmente esa persona seguramente tendrá la posibilidad de renunciar a su trabajo normal y dedicarse exclusivamente a lo que quería. O con eso estará satisfecha su necesidad de logro y listo, no necesitará más. Pero en muchas ocasiones es así, tenemos esa necesidad de quiero ser esa persona que tenía en mi mente o que tengo en mi mente de cierta manera. Segundo aspecto, necesidad de reconocimiento. Estamos hablando nuevamente de otro factor motivacional. Y una cosa es una necesidad de logro desde mi propia perspectiva de que yo en mi mente tengo esto, de que tengo la necesidad de lograr o de alcanzar tal objetivo. Y otra es de quiero que la gente me reconozca por tal forma. Se los pongo con un ejemplo personal. Muchas veces, incluso varios de ustedes me han preguntado que por qué no estudio un doctorado, que por qué no soy doctor o cuestiones similares. En primera instancia, porque no tengo esa necesidad del logro como tal. No, el área de la investigación hasta cierto punto me gustó en alguna parte de mi carrera académica, pero una vez que entiendes que los doctores se dedican un poquito más a ciertas cuestiones que no sirven de mucho en la realidad, al menos en ciencias sociales, pues como que te desanimas y ya no lo ves como una necesidad de logro ni de desarrollo personal. Sin embargo, sí me llama un poquito más la atención el estudiar un doctorado por la necesidad de reconocimiento. Básicamente para que me digan doctor Enrique o doctor García. No tanto porque yo soy doctor, no, sino porque la gente me dice doctor o me diría doctor en ese caso. Entonces, eso me da más ganas de estudiarlo que por una cuestión personal. Y cuando hacemos algún tipo de emprendimiento con una empresa, puede resultar algo similar. Yo quiero emprender este negocio porque quiero que la gente me vea como un empresario. Así como yo veía a Don Lupe, que tenía su camionetote y que le pagaba a la gente, traía sus fajos de billetes o algo similar, así quiero que me vean a mí, que la gente se inspire conmigo y algo similar. Eso podría ser. Entonces, si tú tienes esa necesidad de reconocimiento, seguramente sea algo que te apoya a conseguir algún tipo de emprendimiento. Y bueno, como estos dos, hay diversos factores motivacionales como los que podemos ver en pantalla. Alguna necesidad de desarrollo personal más allá de lo que tienes en la actualidad. Obviamente, la percepción del beneficio económico. Si nosotros queremos emprender un negocio, en muchos de los casos va a ser más por cuestiones económicas, como se mencionaba también en diversas ocasiones en los últimos días. Tengo la necesidad de tener más dinero. Pongo un negocio entonces.
Si yo pongo un negocio, tengo la posibilidad de ganar más dinero que con un trabajo tradicional o siendo empleado, pues pongo un negocio. Entonces, esa percepción de que teniendo un negocio podemos tener un beneficio económico mayor a lo que tenemos en la actualidad, también es algo que nos motiva a alcanzar el inicio de un emprendimiento. Y bueno, hay algunos otros como que no tenemos tanta necesidad de poder o estatus, por ende no nos interesa empezar desde cero, porque eso es un aspecto también importante. Hay emprendedores que simplemente quieren poner dinero y que todo se haga solo. Conozco a varias personas que su emprendimiento lo iniciaron pagándole a otros para que hicieran su negocio. Y ellos son nada más los jefes y están viendo desde afuera. De hecho, hay personas que me han invitado a mí a sus empresas para que yo maneje toda la empresa y ellos nada más pongan el dinero y listo. En esas ocasiones, a todos los que me han dicho de esa manera les he dicho que no. Porque si tú estás poniendo el dinero, tú tienes que trabajar tu propio dinero. No debes estar simplemente acá a la expectativa de a ver qué pasa, porque eventualmente le vas a echar la culpa a los demás sin saber qué significa el trabajo que están haciendo todas las demás personas. Entonces, usualmente los emprendedores tienen una baja necesidad de poder y de estatus, no se quedan acá viendo desde arriba, sino que se van allá a las patadas, a seguir trabajando, a la chamba real, para poder ver cómo es que se está construyendo el negocio desde cero. ¿Me explico? Eso también representa un factor motivacional, ya que te estás planteando el crear algo totalmente desde cero. Se los planteo también desde una perspectiva personal. Es mucho más rico, por así llamarlo, o enriquecedor, el hecho de que tú, no teniendo nada, empieces a construir todo. Por ejemplo, que tú seas de una familia en la cual quizá hubo ciertas carencias, pero conforme vas creciendo, empiezas a ganar dinero, sales de tu casa, tienes tu propia casa, empiezas a comprar tu primer refrigerador, tu primer sala, tu primer televisión, tu primer computadora, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de aquellas personas que simplemente lo pidieron y se les dio, punto. Ellos no saben lo que es el trabajo de este tipo, ellos no entienden este factor motivacional que significa el hacerlo por ti mismo. Ojo también, si nos dieran la oportunidad seguramente, o si me dieran a mí la oportunidad de, ¿quieres trabajar todo desde cero hasta tener un éxito y teniendo todo? O que te lo den, pues mejor que me lo den, es mucho más fácil. Pero en ese caso entonces no estoy encontrando una satisfacción más allá del tener las cosas y listo. Una necesidad de independencia también es un factor motivacional importante, porque entonces significa que ya no necesitas de otras personas para poder tener lo que quieres. Y estamos hablando desde independencia personal, salir de tu casa, por ejemplo, cuestiones similares, o el hecho de independencia financiera a la hora de tener tu propio negocio y de que no necesitas de alguien más que te esté pagando o algo similar. ¿Vale? Necesidad de afiliación o de ayuda a los demás, necesidad de escape, refugio, subsistencia. En estos últimos dos estamos hablando, por ejemplo, de emprendimientos en los cuales no necesariamente son lucrativos, sino que se convierten en algunas fundaciones, en algunas ONGs o en empresas, sí, pero que se orientan un poquito más hacia la colaboración con la sociedad. Hay personas, seguramente habrá muchas personas aquí que tienen este sentido, que quieren poner una organización o una empresa no para beneficio personal, sino para ayudar a otros. Un emprendimiento no lucrativo o un emprendimiento que trate de apoyar, por ejemplo, a animales o a personas en situación de calle o a personas con ciertas enfermedades, a ciertos grupos que han sido excluidos de la sociedad, etc. Esos también son emprendimientos y hay personas que se orientan un poquito más para allá, no porque tengan esta necesidad de logro, porque quiero que vean que soy bien padre, ni tampoco por algún beneficio económico, no,
sino que se orientan porque les gusta ayudar, solo por ayudar. Ese tipo de emprendimientos también aplica en este caso. Entonces, ojo, los 8 factores motivacionales que tenemos en pantalla no significa que los debe tener completamente un emprendedor, pero sí se puede agarrar de alguno de ellos para poder iniciar. Lo planteaban ahorita algunos de sus compañeros como Loperena, en el sentido de que en ocasiones este factor motivacional, alguno de esos que vemos o algún otro, va a ser lo que realmente permita que iniciemos con la creación de esa idea de negocio, con ese aterrizaje de lo que tenemos en la cabeza a la realidad. A diferencia de que simplemente se nos presenta la oportunidad y decimos, ¿lo hacemos o no? Si nos quedamos pensando así de que sí, es que no, es que sí, es que, o significa que no tenemos algún factor motivacional importante. Segundo, hablamos de las características personales de equipo. Bueno, son muchísimas que podríamos mencionar, que podríamos enlistar y demás. Vamos a hablar solamente de algunas de ellas. La primera quizás tiene que ver con una iniciativa. Para tú poder considerarte como emprendedor, y aquí sí tiene que estar forzosamente en tu persona, debes de tener iniciativa. ¿Qué significa esto? Que tú debes de tener la posibilidad de querer hacer las cosas y hacerlas, no solamente quererlo. Lo hemos platicado varias veces, me parece, con diferentes cuestiones, pero me gustaría asemejarlo con ciertas cuestiones de clase en particular. Hay ocasiones en que ustedes faltan a alguna sesión importante donde había que entregar, por ejemplo, alguna tarea o algún trabajo. Y me escriben, digamos que la tarea se tenía que entregar el 5 de enero. Y me escriben el día 7. Que profe, una disculpa, no pude entregar la tarea, pero no sé si me pueda dar la oportunidad de presentarlo nuevamente, porque estuve haciendo tal cosa, porque no me di cuenta de que estaba, por cualquier motivo o excusa que puedan poner. ¿Eso es iniciativa? No. La iniciativa sería, yo voy a hacer la tarea que me encargó este maestro y aunque la entregue 2 o 3 días después, le voy a ofrecer una disculpa, pero se lo voy a entregar. Mi iniciativa ahí está, no mostrado con palabras, sino con hechos. Es lo mismo con el emprendimiento. En el emprendimiento puede ser que nosotros digamos, ay, cómo quisiera tener mi empresa de venta de sándwiches. Algún día voy a tener mi empresa de sándwiches y le voy a poner, es más, no voy a vender sándwiches, voy a vender tacos y tortas y le voy a llamar Tatos. Sí, esa va a ser mi empresa y va a estar bien padre, voy a tener así ambientado con cosas de madera y va a haber fotografías gigantes de tortas y vamos a tener muchas tortas. Sí, algún día. Puse mi empresa de tortas. ¿Ok? Entonces, el hecho de que esté en tu cabeza no es iniciativa. El hecho de que lo estén diciendo no es iniciativa. La iniciativa es cuando pasas a la realidad. Hay personas que lo hacen, hay personas que no. La aceptación de riesgos también viene a ser un aspecto sumamente importante. Por ahí también en los comentarios al inicio se mencionaba. El hecho de que tú tengas la iniciativa para empezar un negocio significa también que debes de estar consciente que no siempre va a funcionar. Y como lo decía, por ejemplo, Silva hace un rato, la mayoría de las empresas van a quebrar. De hecho, estadísticamente, el 90% de las empresas van a cerrar en menos de 5 años. Sean chicas, medianas, grandes, de las que sean, en menos de 5 años van a quebrar más del 90% de las empresas, 9 de cada 10. Existe una gran cantidad de riesgos posibles, riesgos que tú debes estar dispuesto a aceptar. Si tú en tu cabeza tienes de que no, lo que pasa es que no quiero empezar este negocio por temas de inseguridad, o no quiero empezar este negocio porque ¿qué pasa si me endeudo mucho y ya no puedo pagar? Etcétera, etcétera. Significa que no estás aceptando los riesgos que conlleva el emprendimiento y por ende no eres del todo un emprendedor real. ¿Me explico?
Comentamos algunos otros, como una orientación hacia la oportunidad, es decir, que tienen la posibilidad de ver ciertas áreas que te podrían ayudar y no simplemente te lanzas al ruedo a lo tonto. Debes de tener metas específicas que quieras alcanzar o que quieras lograr y no simplemente hacerlo por hacerlo. Se platicaba hace un rato el tema de la necesidad para poder emprender. Hay personas que tienen necesidad y por eso emprenden un negocio. Pequeño, mediano, lo que sea, pero emprenden un negocio por esa necesidad. Pero va a ser mucho mejor si esa persona que tiene necesidad se establece metas. Si no se estableció metas desde un inicio, lo más probable es que ese negocio vaya a caerse eventualmente. Ojo, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría se va a caer porque no tiene metas, porque no tiene una orientación real hacia algo. Quiero tener mi negocio para poder terminar de pagar mi casa, a lo mejor. Ok, ahí ya tienes una meta establecida y vas a trabajar hasta conseguir eso. Puse mi negocio para poder reunir dinero e irme de viaje. Ok, ahí tienes metas. Puse mi negocio para poder dar trabajo a, no sé, 15 personas que creo que necesitan ese trabajo o algo similar. Pues bueno, ahí están establecidas esas metas y esperando que se pueda lograr, vas a tratar de trabajar en ello. Después tenemos que es parecido a la aceptación de riesgos, pero en este caso le llamamos tolerancia a la incertidumbre. Y probablemente, al menos desde mi punto de vista personal, viene a ser la característica personal, valga la redundancia, más importante dentro de un emprendedor. El que tú tengas la posibilidad de tolerar el hecho de que no vas a saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Si hablamos de aceptación de riesgos, tú tienes conciencia de que existe algún tipo de riesgo que te podría impactar. Por ejemplo, que ladrones vengan a robarte la mercancía o que personas de cierto grupo armado vengan a amedrentarte de cierta manera. Sabes que existe ese riesgo y dices, ¿sabes qué? Lo tomo. A lo mejor pasa, a lo mejor no. Pero cuando hablamos de incertidumbre, como recordarán en la clase del cuatrimestre pasado, tiene que ver con que no sabes qué va a pasar y por ende no puedes estar preparado para todo. Hay personas que no les gusta no tener control de todo y por ende prefieren quedarse un poquito más tranquilos haciendo otra cosa que saben qué es lo que va a pasar. No significa que esté mal, simplemente que va a ser muy complicado que esas personas se conviertan en emprendedores. Hablamos, por ejemplo, se habla en muchas ocasiones y se burlan en muchas ocasiones las personas de ciertas profesiones en específico por considerarlas aburridas. Una de las que más atacan en este sentido, por ejemplo, es a los contadores. Seguramente algunos de ustedes tendrán amigos o familiares contadores, yo también los tengo. Y desde un punto de vista externo, pues sí, la contabilidad puede sonar bastante aburrida porque estás con números, estás haciendo ajustes, estás generando ciertas cuestiones quizá fiscales, ciertas cuestiones de ingresos, de costos, de gastos, haciendo balances o estados financieros en general, etc. Te puede sonar aburrido, pero para esa persona que no le gusta, por ejemplo, la incertidumbre, sino que se siente contento teniendo control de los números, que es algo que no va a cambiar, que es algo que no se mueve, que es algo que es exacto, pues va a ser mucho más sencillo que el poner una empresa en la cual no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, me gustaría dejar en claro eso, el hecho de que te guste o no te guste el emprendimiento, de que te guste o no te gusten los retos, de que te guste o no te gusten los riesgos, no significa que sea mejor o peor que otra cosa. Cada quien tiene su propia perspectiva y es bastante aceptable. Algunos otros elementos personales que son importantes para un emprendedor, la honestidad y la confianza, sobre todo si vas a trabajar con otras personas, para saber que no existe ninguna manera en la que tú vas a hacer daño a alguien más, ni ellos te van a hacer daño a ti. Y pues, por ejemplo, la responsabilidad personal o esta disciplina, que ya se ha mencionado también en algunos puntos de la materia. Debemos de ser totalmente responsables, sobre todo si estamos trabajando con otras personas.
En este sentido, por ejemplo, ya les he platicado en días pasados sobre Vicky y un poquito sobre los profes también. Les voy a platicar ahora un poquito más sobre Todo para Hacer, esta empresa de accesorios para celular. Es más, no voy a platicar sobre eso, que también les he platicado. Voy a platicar un poquito más sobre la empresa consultora, sobre BGS. Con BGS, cuando la creamos, 2014, 2015 más o menos, 2014 o 2015. Éramos 5 personas en su momento. Estas 5 personas, pues bueno, éramos socios iguales. No estábamos registrados en Hacienda ni nada por el estilo, simplemente empezamos a trabajar con algunos proyectos. Y todos teníamos como que el mismo nivel jerárquico, por así llamarlo. No contábamos con alguna estructura formal, pero pues todos teníamos como que las mismas responsabilidades, o el mismo nivel de responsabilidad, mejor dicho, porque cada quien hacía sus cosas, pero con el mismo nivel de responsabilidad. Llegamos a un punto, después de trabajar con ciertos proyectos, donde yo me di cuenta que no todos trabajábamos igual. Les menciono un caso quizá más reciente, no de 2014, pero sí 2016, 2017, 2018. Cierto cliente nos pide la elaboración de un proyecto. Ese proyecto, pues sí lo elaboramos entre todos. Es la generación de un plan de negocios o un anteproyecto de plan de negocios similar a lo que vamos a trabajar en esta materia. Cada uno de los socios de BGS teníamos un área en la cual nos enfocábamos dentro de los proyectos como este. Teníamos a una persona encargada del área de finanzas, otra persona encargada del área de marketing, otra persona que trabajaba en aspectos relacionados con diseños, otra persona que se encargaba un poquito más del área de procesos. Algunos hacían funciones duplicadas como el área de recursos humanos y demás. Yo en lo personal me encargaba sobre todo de la parte administrativa y de la parte estratégica, en la cual tenía una visión amplia de todo lo que se podía hacer. A diferencia de mis otros compañeros, los cuales se enfocaban solamente en un área pequeñita de todo el proyecto, yo me tenía que enfocar en todo. Entonces, lo que yo trabajo dentro de los proyectos de plan de negocio impacta a todo el documento o a todo el proyecto como tal, desde el inicio hasta el final. Entonces, cuando hacemos un proyecto de este sentido, yo sé qué es lo que dice desde la introducción del documento hasta, no sé, los números del balance general. Sé cuáles son las estrategias de marketing que estamos planteando, pero también sé cuál es la cantidad de personas que estarán trabajando en ese proyecto. Sé cuánto va a ganar el gerente general que planteamos dentro de este plan de negocios, pero también sé cuáles son las medidas del edificio que estamos planteando. Yo tengo que tener esta visión para poder darle forma a todo el proyecto. Si quieren verlo así, soy la persona que trabaja más, pero por ende soy la persona que tiene más responsabilidad. Y a mí me gusta ser responsable cuando hago las cosas. Sin embargo, algunos de mis compañeros no era tan así. Por ejemplo, y seguramente les ha pasado cuando trabajan en equipo, teníamos cierta fecha de entrega de algún avance. Y para ese avance teníamos que generar, obviamente, cada quien su propia parte. El área de marketing en específico tenía que tener ya listo un instrumento para poder recopilar información, una encuesta ya hecha. Llegamos a la reunión, empezamos a platicar antes de que llegue el cliente. Resulta que el área de marketing no tenía hecho su encuesta. Bueno, el área de finanzas, ya empezaste con la parte de la recopilación de información para poder generar los estados financieros proyectados. No, lo que pasa es que me los acaba de enviar y no pude hacer nada. Bueno, vamos al área de personal. ¿Ya tuviste oportunidad de hacer una plantilla en la cual se establece un organigrama, por lo menos? No, porque tengo que platicar con él sobre tales cosas. ¿Pero tienes alguna propuesta? No. Bueno. A ver, yo tengo la misión, la visión, ya tengo esto creado, ya tengo esto otro, ya tengo esto otro, ya tengo esto otro.
¿Qué les parece entonces si lo que presentamos es mi parte y ya después dejamos lo suyo para otro avance? Sí, está bien, y que me parece bien. Entonces, en este caso, la persona que trabajaba un poquito más era yo, porque la persona con responsabilidad real era yo. Los otros lo dejaban de lado. Conforme fuimos avanzando en esta dinámica, una de las personas que trabajaba con nosotros definitivamente ya no aportaba nada, decidimos dejarla de lado y hubo ciertos momentos de bastantes roces entre nosotros precisamente por esto. Yo trabajaba mucho, tenía otra persona que trabajaba mucho y otra persona que también trabajaba bastante bien. Pero las otras dos personas no lo hacían así. Cuando estamos hablando de un emprendimiento con otras personas con las que estás asociado, si no están todos en el mismo nivel de responsabilidad, no va a funcionar. Sacamos a una persona y con la otra tuvimos que hablar seriamente para que se pusiera a la par. Si no se ponía a la par, bye. Final de cuentas, agarró la onda y ya empezó a trabajar un poquito mejor. Lo mismo pasó, de hecho, en Vikis, por ejemplo, y algo similar en otras experiencias que he tenido. Pero este tema de responsabilidad personal viene a facilitar las cosas cuando la tienes o a perjudicar completamente el trabajo que estás desarrollando. En este caso, ya solamente para terminar la anécdota, en este caso del cliente que le íbamos a entregar avance y que nadie había hecho nada más que yo, a final de cuentas se le presentó, el cliente estuvo bastante feliz con lo que le presentamos y poco a poco se le fue desarrollando un poquito más el trabajo. Estuvimos retrasados algunas semanas precisamente por este hecho, pero después de que ya lo platicamos y sacamos a la otra persona y demás, pues fue un poquito más sencillo. Pero sí, un emprendedor debe de tener esta responsabilidad bien marcada. Algunos otros puntos importantes aquí, la perseverancia, el hecho de no caerte, el hecho de que, como también se mencionaba hace un rato, si se presenta alguna barrera, tratar de superarla, es una cuestión fundamental. No caerte a la primera y también no pensar que si fracasaste en un proyecto, el siguiente también vas a fracasar. Hay que ser optimista, pensar positivo. Sin embargo, uno de los principales que no menciono dentro de esta diapositiva, pero que quizá es el que me gusta más a mí respecto a mi forma de ser y la forma de ser de muchas personas que conozco, es el tema de ser realistas. No ser pesimistas, pero tampoco optimistas, sino ser realistas. El hecho de tener una perspectiva amplia, de saber que se podrían conseguir éxitos, estaría muy bien, pero también hay fracasos que están allí que se pueden presentar. En muchas ocasiones a mí me han tachado más de pesimista porque veo más esa parte negativa cuando los demás están viendo la parte bonita. Pero no es que lo haga porque soy pesimista, sino porque me gusta ver las cosas con la realidad. No taparme los ojos y decir, no, eso no está pasando. No, al contrario, decir, esto puede pasar, hay que tener cuidado. Aceptar los riesgos que decíamos hace rato significa saber que existen y aún así trabajar en ello, pero tener cuidado con esos riesgos. Entonces, por ejemplo, puedo ser optimista en el sentido de que voy a poner un negocio, sé que existe riesgo de que me pueden venir a asaltar, pero voy a ser optimista. Yo creo que no me van a asaltar. No, eso no es suficiente. Tienes que ver cómo es que puede pasar la parte pesimista de que sí van a venir a asaltarte y ya te cubres de cierta manera. Pones cámara de seguridad, pones caja fuerte, pones ciertas cuestiones adicionales para que ese riesgo que se va a presentar eventualmente se pueda superar. Bien, hay cuestiones de características físicas como el tener energía, el trabajar con ahínco, trabajar con esfuerzo y demás. La energía quizás es el valor más importante. Si se te acaba la energía, ya valió. Como el caso que les comentaba el día de ayer y antier respecto a que los profes, por ejemplo, llegábamos ya al negocio para poder estar al tanto, pero estábamos muertos. Yo llegaba a las 9, salíamos a las 12,
tenía que ir a dejar a mi novia a su casa. Si tenemos otro trabajador que no tenía posibilidad, también lo dejábamos en su casa. Si necesitábamos comprar algo en ese momento, para el día siguiente o algo similar, teníamos que hacerlo. Si había que hacer alguna adecuación al local o alguna cuestión similar que hacía falta o que se necesitaba, había que hacerlo. La energía fue lo que terminó matando probablemente en muchos sentidos esa motivación que teníamos con el negocio, que después, pues bueno, lo cerramos. Características intelectuales que debe tener un emprendedor. Aquí hablamos de que las características intelectuales, quizá de todas las que hemos mencionado hasta este punto, sean las que pueden variar más. Sin embargo, dentro de todas las que existen y dentro de las que menciona el autor del libro de nuestra materia, quise poner solamente estas 6 porque me parece que son las que combinan más con la mayoría de los emprendedores y empresarios existentes. La creatividad, la imaginación, la innovación, que lo podríamos combinar en uno solo, vienen a ser características intelectuales de la mayoría de las personas que tienen éxito en sus emprendimientos. Ojo, hemos platicado que el emprendimiento lo puede hacer prácticamente cualquier persona, aunque no todos somos emprendedores. Pero el hecho de que tengas creatividad, imaginación o innovación para poder trabajarlo, es lo que te va a separar del resto. Todo este hecho que seguramente han visto en diferentes materias de que tu proyecto debe tener algo innovador, de que tu proyecto debe tener algo que lo separa de los demás, que lo distinga, que represente una ventaja competitiva o comparativa, es precisamente porque ese tipo de proyectos son los que se encaminan hacia algo diferente. ¿A qué proyecto creen que le vaya mejor? ¿A una empresa que se dedica a la venta de tacos y ya? ¿O a la empresa que le da un giro a esa venta de tacos añadiendo productos innovadores? ¿Cuál creen que funcione mejor? Si los dos tienen el mismo sabor. Una empresa que el 6 de enero, por ejemplo, se dedicó a vender sus tacos de forma normal, o la empresa o la taquería que generó ingresos por venta de roscas de tacos. ¿Cuál creen que haya visto la gente y diga, yo quiero eso, voy a preguntar o voy a comprarlo directamente? Simplemente viendo la realidad podemos observar que esa rosca de tacos, que no es tan nueva, pero que sí es diferente de lo tradicional, representará ventas más importantes que aquellos que solamente vendieron tacos normales y listo. ¿Vale? Entonces, quizá esto sea lo más importante, la parte intelectual, y obviamente algunos aspectos que ya conocemos que debe de tener una persona que va a tener una empresa. Saber planificar. En el caso de ustedes, pues bueno, se supone que para este punto ya tienen una mejor manera de hacerlo, el establecer, por ejemplo, una planificación estratégica, partiendo de los pasos fundamentales con una filosofía empresarial, con objetivos empresariales y demás. Tener capacidad de análisis y capacidad de solucionar problemas, con una forma similar a lo que ya veíamos, por ejemplo, en la asignatura pasada, y que ya han desarrollado o han visto en materias anteriores. Ya por último, algunas competencias generales, que esto aplique quizá no solamente a emprendedores, sino también para ser un buen jefe, tener liderazgo, estar con alguna orientación al cliente, ser un buen administrador, tener una buena comunicación con tu personal y con tus clientes y demás. Estas por ahí pueden tomar nota. Sin embargo, lo importante no es tanto que se las aprendan, sino entender si ustedes cuentan con ellas o no cuentan con ellas. Algunas las tendrán y otras no. No está mal. Pero sí es importante el saber que mientras más de estas tengas, es más posible que tu empresa nueva tenga éxito. Si no tienes ninguna de todas las que estuvimos mencionando en los últimos 20 minutos, pues bueno, hay muchos empleos en los cuales se paga bastante bien, incluso mejor que muchos emprendedores, entonces no está mal tampoco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan del hecho de que existan características que se mencionan como ideales de un emprendedor? ¿Creen que realmente sea así? Regresando a la pregunta que hacíamos al inicio. ¿Todos somos emprendedores? Ya decíamos que la respuesta es no. Pero viendo las características que decimos hace un momento de
generales, de motivacionales y demás. ¿Creen que sea necesario realmente contar con todas estas? ¿O simplemente con la necesidad de trabajar o la necesidad de ganar dinero de alguna forma, basta? ¿Qué opinan? A ver, Don. Ay, lo escribí. Bueno, creo que pueden ser referencias o consejos como un lineamiento del cual se puede seguir, pero no necesariamente se tienen que, a mi consideración, no necesariamente se tiene que cumplir como al pie de la letra, porque pues cada quien es diferente y tiene su propio estilo. Y como usted decía, igual y con la simple necesidad de tener que salir adelante, puede que una persona no sepa estas características y tenga 2 o 3, pero su motivación es salir adelante y generar ingresos. Entonces, considero que no. Sí, una motivación podría ser simplemente el hecho de que tengo una familia que tengo que mantener. La motivación puede ser simplemente el comer, que no es ninguna de las que mencionábamos hace un rato. A ver, Jiménez. Yo creo, profe, que se puede partir de la necesidad, como habían mencionado anteriormente, partir simplemente de la necesidad y tener, puede ser una de las más importantes o principales características, una o dos de las más importantes, porque yo creo que si no se cuenta con ninguna, entonces ahí sí va a haber algún problema, ni por más mucha necesidad que tengas, yo creo que sí lo veo difícil, pero como le comento, con unas de las más importantes o principales, yo creo que lo demás se va adquiriendo conforme a la experiencia. Eso es un punto también bastante importante. Muchos de esos aspectos que hemos comentado, sobre todo características personales y competencias generales, quizá no las tenemos en un inicio, pero las vamos adquiriendo conforme pasa el tiempo. Uno de los puntos, por ejemplo, que tampoco menciono dentro de estas diapositivas, pero que sí es sumamente importante, tiene que ver con el tener los pies en la tierra, con el hecho de no sentirte más que los demás y el hecho también de mantener cierto tipo de humildad cuando estás trabajando. Se los menciono también como caso personal. Cuando empezamos con la consultora, un poquito antes de BGS, trabajábamos con otra cosa como consultora, no consultora real, pero era un proyecto que estábamos teniendo que le denominamos 3E por diferentes motivos. Empezamos a trabajar con eso. También teníamos un par de clientes, incluso fuimos a otras ciudades a trabajar con ciertos clientes. Y yo que apenas acababa de egresar de licenciatura y que ya tenía clientes de ese estilo y demás, y que mis jefes, por ejemplo, que eran doctores reconocidos, me decían que estaba haciendo muy buen trabajo y demás, me sentía el mejor de todos. Y yo decía, no, yo hago las cosas mejor que tal y mejor que tal, y el que venga, yo lo hago mejor que ellos. No estaba del todo cierto, de hecho no estaba en lo absoluto cierto. Muchas de las cosas que tenía que desarrollar en ese entonces no tenía ni idea de cómo se hacían en la realidad, no tenía ni idea de cómo se hacían en la práctica. Yo pensaba que lo sabía todo, pero en realidad no sabía nada. Y en este momento incluso, una vez que ya han pasado 6, 7, casi 8 años de eso, y que incluso enseño muchas cosas de este tipo y que ya he trabajado con muchos más empresarios y que ya he puesto varios emprendimientos y que ya he hecho varias cosas, siento que sé todavía menos que antes, porque tengo una visión más amplia del mundo y veo que hay muchísimas otras cosas que yo no tengo ni idea de cómo se hacen. Tengo una visión de que nunca voy a tener la capacidad de saberlo todo, sino que tengo que concentrarme en ciertas cosas que sé. Y en lo que sé, pues trataré de ser mejor, pero ya no tengo ese sentido de decir que yo soy el mejor y que nadie me va a superar en todas las cosas. En algunas sí, quizá, pero tampoco es como que lo vaya a hacer tan así o de forma tan amplia. Cuando tenemos una empresa es lo mismo. Si yo me dedico a la venta de hamburguesas, por ejemplo, regresando al caso de los profes,
Cuando iniciamos el negocio, cuando yo probé las hamburguesas que estábamos haciendo, las papas y los productos que teníamos, me parecían que eran los mejores de la ciudad. Conforme pasa el tiempo y conforme pasa la calidad que estábamos haciendo, que cambió drásticamente del día 1 al día 80, me doy cuenta que el producto ya no era tan bueno. Entonces todo eso que yo sentía de que tenemos lo mejor, vino un reality check y me doy cuenta de que no, de que realmente no, y que hay muchas cosas que no. Y de hecho un equipo en alguna materia les pedí de favor, de hecho en investigación de mercados, les pedí de favor que hicieran una comparativa entre productos de mi empresa y de otras empresas competidoras. Y resultó, de las 4 empresas que compararon en ese entonces, yo tenía pensado que los profes iba a ser el segundo lugar, por diferentes factores que se estaban considerando. Sin embargo, resultó que los productos de mi empresa fueron los peores. No solamente no fueron ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, fue el 4.º lugar. Y si hubieran metido otras 10 empresas, hubiera seguido siendo el último lugar por todo lo que faltaba, todo lo que carecía, todo lo que no le había puesto atención que necesitábamos. Esos también se convierten en reality checks que vas adquiriendo conforme va pasando tu experiencia como emprendedor. Entonces, como decía Betty hace un momento, puede ser que algunas de estas características, competencias o factores no los tengas inicialmente, pero conforme avanzan, te vas dando cuenta que se necesitan y los vas desarrollando también. Entonces, también, como decía Adam, no necesariamente puedes tener todos, así te puedes lanzar, pero sí también es conveniente, como decía Jiménez, que tengas por lo menos algunos de los que se han enlistado previamente. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son las características principales, quizá, comparando todos los que hemos platicado previamente? Primero, creatividad e innovación, como se los planteaba hace un momento. Si tenemos la posibilidad de ser creativos o innovadores, si ya tenemos una mente desarrollada en este sentido, o si tenemos la posibilidad de ver un abanico de posibilidades más amplio que una persona normal, será mucho más sencillo que nuestro emprendimiento tenga éxito. El caso, uno de los casos que me gusta mencionar mucho en este sentido, tiene que ver con la venta de ciertos productos, ¿cómo llamarlo? Silvestres. Hemos trabajado con algunas empresas de aquí del estado que se dedican a la recolección, a la recopilación de nueces de ciertas plantas como orégano, ciertas especias de diferentes tipos que se generan aquí en los municipios del estado. Y en primera instancia, las personas que se dedican a esto, por ejemplo, que recopilan orégano y después lo venden, lo hacen o lo entregan directamente a lo que se denominan como coyotes, personas que compran a ciertas comunidades del estado y después, que tienen mucho, las venden a grandes empresas que después las empaquetan. Pero la ganancia se queda precisamente con esos coyotes o con las empresas grandes. Hay ciertas compañías que decidieron no hacerlo. Hay una en particular con la cual hemos trabajado, que en lugar de simplemente tener esta idea de recolectar y venderlo a un coyote, pasaron a la idea de mi producto yo lo voy a empezar a vender por mí mismo. Y yo lo voy a empacar, y yo le voy a poner mi propia marca, y yo lo voy a empezar a vender al público en general. Pero no solamente lo voy a empezar al mundo, no lo voy a empezar a vender al público de la forma tradicional o como lo hacen los demás, sino que le voy a dar un sello específicamente que se trata de un producto de Tamaulipas. Entonces, el diseño de la imagen y el diseño del producto tiene que ser acorde a nuestro estado. Además de esto, los productos yo los voy a estar vendiendo, promocionando, no de la forma tradicional de que simplemente orégano para caldos, orégano para pozole o algo así, sino que a través de cierta investigación que estuvimos desarrollando, se dan cuenta de que todos esos productos que manejan ellos son considerados como superfoods dentro de las tendencias que se tenían en ese entonces
en la alimentación y nutrición de todo el mundo. Y se dieron cuenta entonces de que no era suficiente o no era el único mercado el hecho de vender aquí. Si lo vendemos como superfoods en otras partes del mundo donde tienen un poquito más desarrollado este sentido, como Estados Unidos, va a ser mucho más bueno, mucho mejor para nosotros, mejor dicho. Y eso fue lo que hicieron. En lugar de venderle a los coyotes su producto, en lugar de vender en anaqueles mexicanos en bolsitas esos productos, dijeron, no, mejor los vamos a exportar a otras partes del mundo, a otros países, mostrando que nuestro producto es un superfood. Es orgánico, no ha tenido pesticidas, no tiene ningún producto químico que altere en absoluto sus características naturales, y eso beneficia en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, con esa idea nos vamos y así los vendemos, no en México, sino en otros países. Y pues bueno, les ha resultado bastante bien. Entonces, cuando hablamos de creatividad e innovación, no tiene que ver solamente con generar cosas muy novedosas, sino también con plantear procesos distintos a los que se hace tradicionalmente. Ya decíamos hace rato, por ejemplo, con Rosca de Reyes, que tenemos muy reciente el tema, hay personas en todo el país que desde hace algunos años, en lugar de poner a esta representación de Jesús en las roscas, prefirieron tener otro tipo de muñecos o monitos. Y se hizo muy popular en este año y el año pasado el Baby Yoda o Grogu, también en este año los monitos de Among Us, y en años anteriores también ya habían tratado de innovar con cuestiones similares. Entonces estamos hablando de llamar la atención, de atraer clientes, pero también de hacer las cosas ligeramente diferentes. Ese tipo de negocios son los que empiezan a resaltar cada vez más hasta que se hacen de un renombre y van creciendo poco a poco en la mente de las personas y en la realidad. Pero para poder conseguir esto necesitamos que ese emprendedor, tú como emprendedor, tengas confianza y perseverancia. Si crees que la primera que te caíste ya no te vas a poder levantar, pues ya valió. No. Y tampoco es este hecho de discurso motivacional de que siempre que te caigas tienes que salir adelante y te tienes que levantar, y si te caes una vez te levantas dos y no sé qué tantas cosas. No es eso. Es el hecho de que seas realista. Si te pasó una cosa, de que por ejemplo nos pasaba mucho a nosotros en los profes al inicio, de que había días donde no vendíamos nada, o sea, literalmente ni una hamburguesa, ni una papa, ni un agua, absolutamente nada. Y claro que nos daban ganas de, ¿sabes qué? Mejor ya cerramos esto. Pero no, hay que seguir hasta el punto de ver qué es lo que pasa después. Es mejor saber qué pasa después a quedarnos con la incertidumbre de qué hubiera sido si hubiera seguido con esto y tal. Entonces, la capacidad para manejar problemas, que es un aspecto sumamente importante, así como la aceptación de riesgos. Estos 5 puntos que tenemos aquí son los principales, al menos desde mi perspectiva, con los que debe de contar un emprendedor. Es importante también diferenciar cuáles son los tipos de emprendedores que existen, que básicamente son en 2 sentidos. Número 1, los emprendedores según su razón, es decir, emprendedores que lo van a hacer para aprovechar una oportunidad o por necesidad, como lo hemos platicado previamente. Aprovechan una oportunidad de negocio que vieron, que tenían previsto, que habían contemplado, que habían estado generando, o por una necesidad de que tengo que conseguir dinero para mi familia. Pero también puede haber emprendedores según el tipo de empresa. Y en este sentido hay emprendedores sociales, que son aquellos que se dedican o que tienen una idea de generar un emprendimiento tratando de apoyar ciertas fundaciones, ciertas condiciones o ciertos grupos sociales que se ven quizá un poquito más desfavorecidos de otras partes de la sociedad como tal. Después tenemos los emprendedores modelo, que vienen a ser aquellas personas que básicamente
contemplan o cumplen con un criterio a través del cual, partiendo de una metodología, generan su emprendimiento. Es decir, no viene de la nada, no viene simplemente por el hecho de que se me ocurrió hoy y mañana lo pongo, no. Vienen con todo un proceso en el cual están tratando de generar algo diferente, algo creativo, algo innovador dentro de su ámbito, dentro de su contexto o dentro de su entorno como tal. Después tenemos algunos otros tipos de emprendedores, como lo podría ser el intrapreneur, que en este caso vienen a ser personas que dentro de su propia compañía en la cual están trabajando, es decir, estas personas son empleados, dentro de esta compañía con la cual están trabajando, se les ocurren ciertas ideas que deciden desarrollar o deciden poner en marcha. Si recordamos el término o el concepto de emprendedor que platicábamos hace algunos días, podemos tener la posibilidad de entender esto. Emprender o emprendedor viene a ser aquella persona que desarrolla un proceso de crear o de consolidar una empresa a partir de una idea. Un intrapreneur entonces viene a ser aquella persona que esa idea la convierte en algo dentro de la empresa con la cual está trabajando, dentro de la cual está desarrollando algún tipo de proyecto, el cual no va a ser quizá del todo suyo, pero sí está ayudando a crearlo dentro de cierta empresa. Digamos, por ejemplo, que dentro de la UPB se nos ocurriera a algunas personas o se me ocurriera a mí el hecho de tener una incubadora de negocios y que a partir de cierto proyecto, cierto apoyo, yo voy desarrollando un proyecto que es constituir o consolidar una cierta parte de la Universidad Politécnica dedicada exclusivamente al desarrollo de planes de negocio para creación de empresas de alumnos. Esta incubadora, que vendría a ser su nombre normal, sería un intraemprendimiento, porque yo como trabajador de esta universidad estoy planteando un proyecto para la propia universidad que nace a partir de una idea. Y finalmente tenemos los entrepreneur. Esto que normalmente se refiere a quien organiza y opera diversas iniciativas organizacionales con cierto tipo de riesgo financiero, en las cuales la persona viene a ser un emprendedor, pero digamos un emprendedor que corre algunos riesgos adicionales a los tradicionales. No solamente estamos hablando de una empresa normal o regular, sino que entran aspectos más creativos o más innovadores en este sentido. A final de cuentas, todos estos que acabamos de mencionar vienen a ser personas en ese proceso para consolidar una idea en una empresa. Y a pesar de que algunos lo hacen en distintos niveles que otros, todos son emprendedores. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a lo que les comentaba al final de la clase pasada, que tiene que ver con el saber si nosotros somos o no somos emprendedores. Dentro de Classroom existe un material que les cargué el día de ayer que se llama Examen del Emprendedor. Dentro de este examen del emprendedor vienen una serie de preguntas, cuestionamientos o enunciados, y ustedes tienen que plantear qué tanto coincide con su persona o qué tanto difiere de su persona. Entonces les voy a pedir en este momento que vayan a Classroom, descarguen este examen del emprendedor y en una hojita por un lado vayan anotando los números dentro de cada respuesta para determinar un puntaje final. ¿A qué me refiero? Se los comparto aquí en pantalla para que me pueda explicar un poquito mejor. Permítanme un momento. Aquí me parece ya pueden ver. Sí, estamos aquí en el Classroom de emprendimiento. Nos vamos a trabajo de clase y aquí podemos ver el examen del emprendedor. Damos clic en él y aquí tenemos un PDF. El PDF como tal es el examen del emprendedor. Tenemos, como les decía, una serie de enunciados y ustedes tienen que marcar 1, 2, 3, 4, 5 dependiendo de su respuesta.
El 5 significa que definitivamente sí coinciden con ese enunciado, y el 1 significa que, sí, que definitivamente no coinciden. Lo que les pido a ustedes para evitar tener que hacer algo tedioso en el cual tendrían que convertir esto, Word y todo este rollo, simplemente agarren una hojita aparte y van a ir anotando. Por ejemplo, pregunta 1, tengo un 5. Pregunta 2, un 3. Pregunta 3, un 4. Y al final van a sumar todas sus respuestas. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, supongo que algunos de ustedes ya lo hicieron porque se los pedí ayer, pero los que no lo han hecho todavía, por ahí les voy a dar algunos minutos para trabajar. Para los demás, pues bueno, vamos a aprovechar esta pequeña parte para un breve receso. Se me hace que con 10 minutos es suficiente para que lo terminen y ahorita regresamos para platicarlo. Entonces son las 7:17 en mi computadora. Regresamos en exactamente en 10 minutos a las 7:27. ¿Ok? Ahorita nos vemos entonces. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Ok. 7:27 nos vemos entonces.
Ok, vamos a continuar. Espero ya tengan por ahí sus calificaciones totales. Perfecto. Vamos a ver, nos quedamos acá. Dentro de sus listados de preguntas, teníamos la posibilidad de poner definitivamente sí con un 5 o definitivamente no con un 1. Y les dieron resultados que van con puntajes menores a 40 o mayores incluso de 80. Y aquí tenemos qué es lo que significa ese puntaje, al menos en términos especulativos. Primero, si su puntaje total fue menor o igual que 40 puntos, tu perfil de emprendedor es muy bajo. Ojo, eso no significa que no seas un emprendedor. Significa que tienes que desarrollar muchas competencias, muchas capacidades como las que hemos visto el día de hoy. Número 2, si el puntaje acumulado fue mayor que 40, sin embargo fue menor que 80, es decir, tienes 41, 57, 64, 76 o hasta 80. Perdón, hasta 80. Digamos que tu perfil de emprendedor es un perfil medio. Tienes algunas cuestiones básicas que sí te permitiría emprender de una manera bastante positiva. No obstante, te hacen falta desarrollar algunas otras. Por último, si obtuviste una puntuación mayor de 80 puntos, pues bueno, aquí tendríamos que mencionar que tienes un perfil de emprendedor bastante elevado. Un perfil en el cual tienes la posibilidad de emprender un negocio y será un poquito más sencillo que para otras personas, ya que cumples con ciertas características básicas de lo que es un emprendedor. Usualmente, dentro de, aplico normalmente este tipo de exámenes siempre que estoy dando un curso, un taller o un diplomado o una clase también de emprendimiento. Y siempre que lo aplico por ejemplo, aquí en la UPB, resulta que la mayoría obtienen más de 80 puntos. Levanten la mano quién obtuvo 80 puntos o más dentro de este pequeño examen. Ok, prácticamente todos. Son muy pocos los que no obtuvieron este puntaje. En todo caso, les repito, los que no obtuvieron 80, los que obtuvieron menos de 80, no significa que no serán emprendedores. Simplemente que tienen que desarrollar de mejor manera algunas características o capacidades. Ya pueden bajar su mano, muchas gracias. Bien, entonces, la venta, ok, bien, sí. Muchos de ustedes incluso ya son emprendedores, ni siquiera necesitaban un examen de este tipo. Les digo, usualmente aplico este examen en cualquier tipo de capacitación que doy. Cuando lo hago, por ejemplo, con ustedes, con alumnos de la UPB o con alumnos de la UAP, la mayoría resulta con un enfoque alto, precisamente porque el enfoque de la carrera está orientado un poquito más relacionado a precisamente ser emprendedores. Entonces, se entiende. Sin embargo, cuando doy, por ejemplo, doy un diplomado de emprendimiento en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de forma regular, las clases que doy van a licenciados en comunicación, van a licenciados en derecho, van a licenciados en turismo y cuestiones un poquito diferentes al emprendimiento. Entonces, con aquellos, normalmente los puntajes están por debajo de los 80, en la mitad y la otra mitad por arriba. Y por último, otras personas a las cuales también ayudamos a capacitar, que son personas normalmente de ciertas regiones del país en las cuales no tienen un nivel de escolaridad tan elevado, sino que usualmente son madres de familia o personas del campo y demás. A diferencia de lo que realmente ocurre, que sí son emprendedores porque tienen cosechas, porque tienen sembradíos, porque tienen animales, etcétera, dentro del examen aparecen con puntuaciones muy bajas. Entonces, se entiende a partir de cada contexto la puntuación. Entonces, la mayoría de ustedes, prácticamente todos, están en un puntaje de perfil de emprendimiento alto, lo cual indica que seguramente todos tendrán la capacidad de realizar algún tipo de
empresa en algún momento de sus vidas, y no estoy diciendo que tendrán éxito de forma segura, pero sí va a ser mucho más probable que lo tengan, a diferencia de otro tipo de personas que no han tenido la capacitación o el desarrollo profesional que llevan ustedes hasta este momento. Bien, ya solamente para concluir, vamos a platicar sobre algunos aspectos que tienen que ver con buenas prácticas, pero también con algunos consejos útiles. ¿Cómo emprender con éxito? ¿Qué necesitamos para poder tener un poquito más posibilidad de éxito dentro de nuestros emprendimientos? Es importante responder a estas preguntas para entender mejor cómo es que podríamos tener éxito. Número 1, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué cosas son las que me encantan hacer? ¿Qué cosas son las que amo hacer? ¿Qué cosas son las que disfruto hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y aquí entramos en un punto de inflexión. Hay personas que su motivo de emprendimiento es algo que les gusta, y hay personas que su motivo de emprendimiento no necesariamente es algo que les gusta. Seguramente han escuchado la frase de que si te gusta lo que haces, lo vas a hacer sin ningún tipo de malestar o una cuestión similar. No recuerdo exactamente cómo era la frase, me disculpa. Pero sí, básicamente de que si te gusta en lo que trabajas, es esta. Si trabajas en lo que te gusta, en realidad no trabajarás ningún día de tu vida, lo cual es totalmente falso. A todas las personas les pasa de que aunque estén trabajando en algo que les gusta, habrá algún día, algunas sesiones, algunos momentos en que no estarán a gusto. A mí me encanta dar clases, es una de las cosas que más amo en la vida, al menos en mi vida profesional. Sin embargo, hay momentos en que no quiero dar clases porque estoy cansado, porque estoy aburrido, porque no me caen bien los alumnos, porque diferentes cuestiones. Entonces, a pesar de que me encanta y es algo que disfruto mucho hacer, hay ocasiones en que no, y en que incluso odio tener que levantarme a dar clases. ¿Me explico? Obviamente no es por ustedes, a ustedes los amo, no se preocupen. Pero sí hay ciertas ocasiones en que no. Sí, te disculpo, no te preocupes. Entonces, ¿qué me gusta hacer? ¿Un emprendimiento debería ser sobre algo que me gusta? Sí. ¿Un emprendimiento debería ser sobre algo que me encanta? Podría ser. Depende de cada persona, básicamente. Hay algunas personas que sí, esto que les acabo de decir, sí lo piensan y sí lo desarrollan así, entonces hacen todo lo posible por desarrollarse con un emprendimiento en algo que les encanta hacer y les va muy bien, pero también vamos a dejar de lado esa idea cursi de que nunca lo vas a odiar o nunca te va a dejar de gustar. No, eso es una cuestión diferente. También hay personas que emprenden en cosas que no les gustaban en un inicio, pero conforme van avanzando les gusta un poquito más. Aquí, por ejemplo, tengo un amigo, no es un amigo mío, es un conocido que es amigo de un amigo en realidad, el cual su familia es dueño de unas tortillerías. No es de aquí de Victoria, es de otra ciudad. Este amigo no le gusta como tal el negocio de su familia. Bueno, no le gustaba el negocio de su familia de tortillerías. Siempre, durante toda su vida, le dijeron que él tenía que seguir con el negocio, es hijo único y pues sus papás no es como que sean realmente muy jóvenes. Entonces, él tendría que seguir con el negocio para que siga existiendo. Él no quería, él dijo que nunca lo iba a hacer y demás. Se apellida Maseca, no se apellida Maseca. Eventualmente tuvo que entrarle por básicamente un castigo de sus papás. Este chico era muy, ¿cómo decirlo con una palabra adecuada? Digamos que hacía muchas cosas que no eran buenas, por decirlo de cierta manera. Si lo dijéramos en un término o en un contexto más informal, o si habláramos con una jerga más simple, podríamos decir que este vato era muy desmadroso. Entonces lo que sucedía es que llegó a un punto en el que sus papás ya se cansaron
y lo castigaron haciéndolo trabajar precisamente en la tortillería. No como jefe, como se supone que iba a trabajar, sino directamente como empleado de la tortillería y lo negrearon lo más que se pudo. Entre comillas, negrearon, sin ánimo de ofender o sin ánimo de que esta palabra sea en un contexto discriminatorio. Lo trataron bastante mal dentro del trabajo, precisamente para que viera todo lo que se sufría dentro de ese tipo de negocios. Eventualmente, y aunque parezca película mexicana o aunque parezca telenovela, este chico sí entendió a qué se referían sus papás cuando decían que el negocio era muy bueno, que era muy bonito, que estaba bien padre, iniciando desde cero y trabajando todo lo que trabajó. Eventualmente, este vato, pues bueno, tuvo la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, incluso hizo una maestría en Inglaterra, le fue bastante bien y decidió continuar con los negocios de su familia. No era algo que le gustaba hacer, pero conforme fue creciendo, fue entendiendo y le fue agradando cada vez más este tipo de negocios o este tipo de contextos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué me gusta hacer y puede ser que me vaya por esa línea. Sin embargo, no necesariamente esa va a ser la única con la cual puedas tener éxito. Puede ser algo que pensabas que no te gustaba y aún así lograrlo. Después, ¿qué estudios o capacitación tengo? ¿Qué sé hacer? Idealmente tendríamos que emprender en cosas que sabemos hacer. Después, ¿qué habilidades poseo y qué experiencia tengo? Si yo sé que soy muy bueno para algo, no debo hacerlo gratis. También es una frase bastante trillada, pero que es muy real. Si yo sé que soy muy bueno haciendo algo, no debo hacerlo gratis. Y tú sabes que eres bueno para hacer algo, no lo hagas gratis. Estamos hablando entonces, número uno, de tener la capacidad de entenderte a ti mismo, de saber qué capacidades reales son las que tienes y después empezar a identificar cuáles son las formas en que esas capacidades que tienes le puedes sacar algún tipo de provecho. Yo soy bueno para hablar ante ciertas audiencias, soy bueno para resumir ciertas cosas, soy bueno para compartir mi experiencia, soy bueno para dar a entender ciertos temas sobre cosas que me gustan. Entonces, me gustaría ser maestro y por eso soy maestro, por ejemplo. De esta manera, entonces, lo mismo sucede con otras cuestiones. Me gusta estar continuamente en la calle, no me gusta estar encerrado, no me gusta existir en un contexto en el cual estoy entre cuatro paredes. Pues bueno, mi línea de vida, mi línea profesional va a estar encaminada hacia una cosa que esté en los exteriores. A mi papá, por ejemplo, le pasa mucho esto. Mi papá trabaja en una empresa gasera, repartidor de gas, específicamente de gas Gebla. Tal vez algunos de sus familias son clientes de mi papá. Clientes de la empresa donde trabaja mi papá. Tiene trabajando allí desde el 97, ya son 23, este año cumple 24 años trabajando allí. Eventualmente, por ahí de principios de los 2000, cuando tenía 5, 7, 10 años trabajando en esta empresa, le ofrecieron un puesto administrativo, un puesto de oficina. Para que se entienda, mi papá es de las personas que van en la camioneta con cilindros de gas atrás y va pitando en las colonias, en los fraccionamientos y vendiendo gas. Entonces, le ofrecen la oportunidad de irse a oficina, donde iba a tener un sueldo un poco más elevado, no iba a tener comisiones como las tenía ahorita, pero tenía otros beneficios como pues estar en un solo lugar, el estar con aire acondicionado, el estar sentado frente a una computadora y demás. Mucho más tranquilo, mucho más sencillo, mucho menos pesado. Pero mi papá odia ese tipo de vida, odia el tener que estar encerrado en un lugar forzosamente por varias horas. A él le encanta estar afuera, a él le encanta tener esta libertad que le brinda a él manejar una camioneta cilindrera como en este caso, y lo hace con mucho gusto. A pesar de que no gana el mismo sueldo que un administrativo, las comisiones lo compensan más o menos, incluso a veces gana un poquito más, en otras ocasiones mucho menos, pero él sigue siendo bastante feliz porque está haciendo lo que le gusta y no algo en lo cual no estaría a gusto, a pesar de que en apariencia es mucho más cómodo. Lo mismo tendríamos que hacer todos.
hacer las cosas que realmente nos gustan y para las cuales tenemos capacidad. Última pregunta, ¿qué planes tengo para el futuro? Tener una perspectiva bastante clara de hacia dónde quiero llegar. Yo quiero poner una empresa simplemente para alcanzar cierta meta y después la voy a dejar, o tengo la intención de que el negocio que estoy emprendiendo crezca lo más que se pueda hasta llegar a ser la más grande del país. Que eso que dijo normalmente las visiones de la escuela de ser la empresa más reconocida en todo México, si realmente quiero cumplirlo. Pues bueno, a partir de las respuestas a estas preguntas, tendrás una noción más clara de qué tipo de negocio emprender. Precisamente, partiendo de esto, tenemos que debemos de identificar en primera instancia con claridad qué quieres hacer y qué metas deseas alcanzar, eliminando cualquier tipo de mito o barrera que podría presentarnos como económica. Si tenemos algún tipo de barrera económica, como que no tengo dinero suficiente para emprender, pues tengo que empezar a ahorrar hasta el punto en el cual alcance mi meta y empiece mi negocio. O puedo pedir créditos, o puedo pedir préstamos, o puedo pedir apoyos al gobierno. Pero tratar de eliminar todas estas barreras económicas. También las psicológicas y culturales. En muchos casos se han presentado la situación en que lo que pasa es que mi esposo no me deja trabajar, no me deja poner mi empresa. Me ha sucedido en algunas capacitaciones que hemos dado. Y también algunas otras como que, pues es que como yo no tengo muchas conexiones o no conozco mucha gente, no va a funcionar mi negocio. Que todo esto tiene que ver con cuestiones psicológicas y culturales que debemos dejar de lado. Finalmente, tenemos 2 puntos básicos por lo cual existe esta materia. Número 1, tenemos que desarrollar un buen plan de negocios. ¿Se acuerdan que hace algunos días les decía que para Vicky y los profes, a pesar de que nosotros somos maestros y damos esto, no hicimos un plan de negocios? Bueno, los profes y Vicky's ya no existen. Y una parte central de que no haya tenido el éxito que esperábamos fue que nunca nos sentamos a desarrollar formalmente un plan de negocios. Un plan de negocios te ayuda muchísimo en tu proyecto. Para eso es esta materia y para eso estaremos desarrollando en las próximas semanas un proyecto. Y el último punto que hay que comentar, debemos pasar del dicho al hecho, lo que les decía también hace un rato. Esa idea que se tiene en la mente, que puede ser en tu propia mente o en la mente de alguien más, hay que hacerlo, tener esa iniciativa y hacerlo. No solamente decirlo, no solamente pensarlo, hacerlo. ¿Vale? Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Ya mañana continuaremos un poquito más a detalle, ya mañana estaremos hablando con mucho más profundidad sobre posibles ideas de negocio para sus proyectos. Por lo cual les voy a pedir desde ahorita que vayan pensando por lo menos en 3 ideas de negocio por cada equipo. ¿Vale? Entonces, para el día de mañana les voy a pedir que tengan por lo menos 3 ideas de negocio que hayan pensado, que hayan desarrollado, que hayan compartido entre ustedes y que tengan pensado al menos trabajar en esta materia. Muy bien, sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les pido por favor escribir presente dentro del chat para considerar esta asistencia dentro del control correspondiente. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Igualmente, profe, que tenga buena noche. Profe, hasta mañana. Hasta mañana. Profe, No se los olvide poner presente en el chat. profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí, claro. ¿Qué onda? Pues solo para avisarle que la maestra Estela me dio de baja esta clase y la de fundamentos. La verdad no sé si me las vaya a cargar en la mañana, pero Ok. Bueno, entonces ya no te voy a ver por aquí. no. Perfecto. Bueno, muchas gracias por avisarme, Villanueva. ¿Te quedaste toda la clase? Sí. Bueno, ahí aprendiste algo por lo menos. Muchas gracias. Bueno, bye, profe. Hasta luego, que estés muy bien. Igualmente. Saludos.